Bueno, hola, muy buenos días, aprendices, ¿cómo están? Me place saludarlos. Estoy aquí esta mañana, siendo las 9:01 del día 6 de junio del 2025, dando respuesta al plan de mejoramiento realizado con ustedes, de acuerdo a las evidencias no enviadas de la AP2 por ciertos inconvenientes ocurridos. Les voy a hacer un refuerzo de dos temas, medios de transporte y la parte portuaria, marítima portuaria, que va a estar grabado y colgado en sesiones en línea para que ustedes se coloquen al día y me envíen más tardar la semana que entra las evidencias, toda la semana que entra, las evidencias de AP2. Entonces vamos a comenzar por compartir pantalla. Cualquier inquietud, duda que tengan, por favor me lo hacen saber, sea vía WhatsApp, directamente a mi correo, a mi número personal, no al grupo, o un correo electrónico, por donde ustedes quieran, pero que sea de manera directa, ustedes y yo. Bueno, vamos a mostrarle acá, compartir pantalla, medio de transporte. Bueno, listo. Vamos a hablar de lo primero en la parte de medios de transporte. Vamos a hablarles acerca de los medios y modos de transporte según su normativa. Voy a verificar. No está el que estoy sola. Vamos a seguir compartiendo pantalla. No, yo ya llegué, profe, buenos días. Listo. Bueno, medios y modos de transporte según normativa. Bueno, para poder definir las formas de transportación se deben conocer en primera instancia los tipos de productos. Tienen que ser características, peso, compatibilidad, entre otros. Así como la operación logística de transporte, están los sitios, la frecuencia, el volumen y peso, con el objeto de escoger de manera apropiada un adecuado transporte. En función de la naturaleza de la carga, la normatividad, las economías de escala de costos y los tiempos de entrega, todo esto deberá ser una prioridad cuando se habla de traslados. Modos y medios de transporte. Los modos de transporte se refieren a los sistemas para la movilización. Son utilizados en el traslado de la mercancía desde el punto de origen al punto de destino. Combinan, redes, vehículos y operaciones. Por su parte, los medios de transporte hacen referencia al tipo de vehículo requerido para la transportación de acuerdo con el modo escogido que se puede ser. Puede ser avión, barco, camión o tren. Entre la sociedad y los individuos, el transporte desempeña un papel importante en el comportamiento de las relaciones socioeconómicas y físicas, así como en el traslado de mercancías de información o de personas, y además requiere de investigación morfométrica y operativa de las infraestructuras que éstas presentan. Esto con el fin de relacionar el movimiento que pueda tener la mercancía, las restricciones o de los atributos que le correspondan al producto desde su origen, extensión o la naturaleza. Estos conceptos, aunque pueden parecerles un poco básicos, expresan de manera clara expresan de manera clara cómo incide el medio sobre la transportación. Por ejemplo, el espacio geográfico, el movimiento, el desplazamiento. De los conceptos mencionados se derivan tres consideraciones importantes que se deben revisar de manera diligente. Primero, las redes de transporte, su estructura y organización espacial. Segundo, la demanda especial de los servicios de transporte. Y en tercer lugar, los sistemas surgidos en la compleja demostración entre redes, demanda y espacio. Protección física. ¿Cómo debe ir protegido? Básicamente el producto.
el envase, el empaque y el embalaje. Son los elementos básicos para el transporte del producto y por ello requieren de un análisis integral antes de alistar una carga para su transporte. De estos factores dependen principalmente el logro de la excelente entrega, sea local o de exportación, o además de la imagen del servicio prestado para el crecimiento del mercado. Cuando hablamos de envase, hacemos referencia a un objeto que contiene o guarda un producto líquido, sólido, granulado, cremoso y en polvo. Además de protegerlo y estar en contacto directo, facilita su transporte y su comercialización. Cuando hablamos de empaque, hablamos de la carga de vestir y contener el envase. Su función principal es exhibir, identificar y facilitar la venta o uso del producto, dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la competencia. Cuando hablamos de embalaje, hacemos referencia a que la función del embalaje es almacenar, proteger, conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Es decir, es la caja externa o envoltura que protege los productos para su transporte, manejo, carga y descarga. El embalaje se hace con el fin de disminuir la mano de obra, el manipuleo de las cajas, de la mercancía que se va a comercializar, evitando posibles daños y pérdidas para la compañía. De igual forma, la utilización permite la carga y la descarga del producto con el uso de equipos apropiados. Las funciones del embalaje: proteger la carga en tiempo, transporte y ambiente, facilitar la manipulación durante el proceso de carga y descarga, informar, cuidos, manejos especiales y características generales de la carga, mejorar el aprovechamiento de espacios versátiles. Esas son las funciones del embalaje. Dentro de la normatividad para los envases de producto existen algunos requerimientos en etiquetado y marcación de envases, embalajes debido a que facilitan el proceso de distribución e identificación sobre su contenido, los detalles y prevención que necesita la mercancía. Deben estar marcados con nombre e información del destino, su descripción, cuidados requeridos de mercancía o de carga. En el proceso de embalaje encontramos varios factores por los que se puede ver afectado un producto durante la etapa de distribución y hasta que llega al destino final. Por esta razón, el embalaje debe construirse para resistir sufrir mayores daños ocasionados por estrechamiento, humedad por el clima, frío, calor, vibraciones, impactos por caída, inestabilidad. Hay otro aspecto que presenta en la protección física del producto y corresponde con la simbología en el transporte de carga. Las unidades de carga para las mercancías deben contar con efectividad y seguridad para su transporte, buscando que las operaciones a este respecto sean identificadas y las áreas que se entiendan entre sí mediante símbolos gráficos. En la carga internacional, las unidades se basan en la norma ISO 780 y se presenta en la siguiente tabla. Simbología de identificación de las unidades de carga y manipulación de envases y embalajes. Miren, en esta parte aquí están los símbolos, la instrucción de manejo y el significado que le corresponde a cada uno. Este es cuando usamos la parte frágil, este es cuando usamos no usar garifíos, este es para mantener vertical, este es para proteger de la luz solar, mantener resguardo de la lluvia, este es para centro de gravedad, no rodar ni declinar, no manipular con las horquillas en esta cara, no usar carretilla elevadora, colocar mordazas aquí, no colocar mordazas aquí, ampliamiento limitado por números, no aplicar, espigas aquí, límites de temperatura. Estos símbolos son escogidos o cogidos de tomado del manual de transporte de mercancías norma ISO 780. Aquí están todos los símbolos, ustedes pueden verificar esta norma ISO 780 y los van a ver. Aquí está el símbolo, la instrucción de cada uno y pueden mirar
el significado de acuerdo al tiempo y el momento en que lo estén realizando. Obviamente de pronto pueden haber un poco más y con más ampliación en el significado. En cuanto a los tipos de embalaje, hay una descripción de estos de acuerdo con el sector de packaging, que explicaremos más adelante, en donde encontramos tres categorías de envases, primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos del embalaje primario, comúnmente llamado envase primario, es el que está en contacto directo con el producto. Cuando hablamos de embalaje secundario, es el que protege el embalaje primario y se desecha en el momento que que es usado el producto. Y cuando hablamos de embalaje terciario, hacemos referencia a que este producto es el que protege el producto al momento de transportarlo. Generalmente es utilizado para exportación o distribución y contiene muchos embalajes primarios y secundarios. Tipos de embalaje. Existen diferentes tipos de embalaje, los cuales se diferencian de acuerdo con el producto que protejan. Existe el llamado embalaje primario, como se lo dije ahí arriba, que es el que se encuentra en contacto directo con el producto. En algunos se permite el consumo de forma directa. El secundario es una envoltura externa que agrupa los paquetes primarios contribuyendo a su visualización y protector. Y el embalaje terciario contiene grandes cantidades de productos y permite su almacenamiento con seguridad hasta el momento de la venta. Es lo que les decía en estos tres cuadritos. Sistema de envasado y embalaje de un producto para formar la unidad de carga y sobre una estiba. Aquí está cómo se va haciendo, mira, aquí está el producto, envase primario, envase secundario, envase primario, envase secundario, esquineros y pallet. O sea, está todo el procedimiento. Acá dice que para llevar a cabo el envasado y embalaje de un producto con el fin de formar una unidad de carga sobre una estiba, deben cumplirse algunas condiciones en su agrupamiento, de acuerdo con una cantidad específica de objetos que de forma individual son un poco manejables, pesados y voluminosos, aunque también pueden tenerse objetos que son de fácil desplazamiento. Los numerosos, sin embargo, en su manipulación y transporte requieren de tiempo y trabajo, y ser agrupados. Conforman una unidad de trabajo para ser transportada, almacenada con el mismo esfuerzo y con una sola operación en un mismo tiempo corto. Aquí está el ejemplo. Aquí está la estiba o el palet de madera. La estiba es un elemento que ayuda a construir un patrón de almacenamiento para el transporte. El objeto es sostener la mercancía y afianzar las operaciones de distribución. El tamaño de las estivas varía de acuerdo a los productos y se basa en la norma ISO 3394 de transporte. Entre los más comerciales encontramos. De acuerdo con la normatividad ISO 3394, los tamaños de referencia aceptados en términos nacional son, esto es de acuerdo al país donde estén y el tamaño. Aquí hablamos de Europa, América, transporte aéreo, modular, japonesa y transporte marítimo y terrestre. Y aquí están los tamaños de acuerdo a la ISO y al territorio. Especificaciones de la mercancía. Para determinar cuáles son las actividades a realizar en el transporte, buscando evidencia en el respecto, en el despacho del mismo, es necesario identificar los tipos de carga logística. De tal manera, evitaremos dificultades en el transporte de cualquier tipo de mercancías y cumpliremos llevando un desarrollo sin retrasos en todo el proceso. Cualquier modo de transporte que requiera para su movilidad y adicionalmente es importante saber que se encuentra protegida por un embalaje, un empaque, para facilitar su manipulación en el propósito de realizar una gestión eficaz en el despacho del mismo producto. Aquí tenemos la carga general. Como la ven, se trata de los productos transportados en pequeñas unidades independientes. Ejemplo, cajas, frascos, botellas. Cuando hablamos de la caja suelta, compuesta por productos sueltos, por unidades de tamaño, que se pueden ser manipulados y transportados como unidades separadas. Entre ellas tenemos las llantas, las maderas, los cilindros. Carga paletizada. Bueno, la carga paletizada, compuesta por una cantidad de productos agrupados sobre una estiba para ser almacenada y transportada en una operación más sencilla. Cuando hablamos de la carga contenedorizada, hablamos de la parte de los contenedores. Es el tipo de carga utilizada donde se utiliza el contenedor como unidad de transporte, el cual permite el traslado seguro e inviolable de la mercancía.
Bueno, otro punto que debemos recordar, ya lo había expuesto en la AP3, es en cuanto a clases de productos, así como las cargas. Tenemos la carga perecedera, que son productos expuestos a diversas temperaturas, al medio ambiente, se pueden dañar, deteriorizar y tienen un tiempo de vida útil determinado. Estos alimentos o productos son sanitarios y deben regir de un control para poder cumplir con las normas de la entrega y de la buena llegada del producto. En ejemplo, estos productos tienen que ir en frío para poder sobrevivir al tiempo de transporte. Los no perecederos, como los granel, como yo se los había dicho antes, son mercancías que van en saco y que son cantidades como el café, el algodón, el arroz, de todo lo que va por saco y por cantidad. Granos, están los frágiles, que son aquellos que su condición de elaboración debe tener un cuidado especial en su transporte, como los elementos de cristal, productos de precisión, así como les decía, que cuando uno tiene que tener un buen empaque e individual cuando uno va a transportar vidrios. Los peligrosos, por su composición representan algún peligro con los derivados del químico. Por lo general, cuando se transporta este tipo de mercancía, deben llevar señalizaciones que digan o que hagan mención a lo peligroso que va ahí. Pueden ser líquidos, gaseosos, en polvo. Entonces uno tiene que prevenir y tiene que saber también la manipulación del producto. Dimensionales. Se trata de todos aquellos que por su dimensión requieren manipulación especial. Aquí tenemos la normativa en prestación de servicio de carga. Estos son algunos tipos de carga que se usan para transportar ciertos productos. Aquí están hablando de que esta es la que hace la carga refrigerada, autotanque para granel, acá cajas cerradas de 48 pies, o sea, cada transporte tiene sus especificaciones. No es que se monte en cualquier carro, tiene que cumplir con la estructura y los parámetros establecidos del producto. Aquí tenemos varias normas de transporte, las cuales ustedes pueden ir, mira, aquí se las voy a colocar así, para que ustedes medio la observen, la lean detenidamente, son varias, las investiguen y las tengan en cuenta. O armen su paquete de normas en un Word, donde ustedes quieran, ir teniendo y retroalimentarse cuando se requiera. Mira, acá voy a leerle una. El transportista que solo cuenta con certificación de idoneidad no podrá emitir CPIC hasta tanto tenga el permiso de prestación de servicio que le permite realizar el transporte. Esto es según el artículo 23, decisión 399 del 97. Aquí habla que para solicitar el PPS, el transportista debe estar constituido como empresa en alguno de los países miembros, según el artículo 20, decisión 399 del 97. El organismo nacional de cada país miembro es el competente para otorgar, según el artículo 33, decisión 399 del 997. Aquí se los voy a dejar así para que ustedes, esta es normatividad de permiso de servicios PPS. Y esta es norma de transporte terrestre, estas de acá arriba, las azules. Y las moraditas, normatividad de prestación de servicios PPS. Mira, acá hace una anotación, dice que el decreto 1079 del 23 de mayo del 2015, mediante el cual el Ministerio de Transporte expide el decreto único reglamentario del sector transporte, es la norma máxima que tiene vigencia en el territorio colombiano en cuanto a lo correspondiente al sector de tránsito de mercancías. Aquí hay una invitación que le hacen, invitamos a consultar el decreto 1079 del 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, en donde se establece como único reglamento, donde se establece como único y reglamentario del transporte, del sector transporte. La idea es retroalimentar los conocimientos y leer todo en cuanto puedan para enriquecer cada día, cada puesta en práctica, todo lo concerniente a las prácticas realizar según lo que se está viendo, realizando y estudiando. Todo esto está allá, todo esto son normas, protocolos,
convenios, normatividades. Tipos de controles de pesaje. Los controles se realizan para hacer lectura de peso en una báscula de camiones y de esta forma tener seguimiento a los límites legales para el transporte de carretera. Todo tiene límite de peso, espacio, lugar, comodidad, seguridad. El peso de los vehículos de cargas que se desplazan en el territorio colombiano son inspeccionados por las autoridades encargadas por tal fin y los rangos de medición se encuentran establecidos en la resolución 2498 del 2018 de acuerdo con las siguientes especificaciones. Aquí en esta tabla encontramos el rango de medición para la inspección del peso de los vehículos en Colombia. Aquí habla del rango bruto vehicular y aquí el máximo peso bruto vehicular. El rango de los kilómetros y el peso, acá está. Como les mencionaba arriba, el concepto de picking. Las actividades manuales de preparación de pedidos en el centro de distribución son principalmente trabajos de clasificación y ordenación por destino de acuerdo con la solicitud del cliente. Las actividades consisten en levantar, mover, recoger, poner, embalaje y otros trabajos típicos. El proceso de picking manual para comparar las actividades físicas y actividades cognitivas se trata de un paso que es fácil. Sin embargo, requiere de atención, concentración y habilidades cognitivas incluidas. En el primer paso, los preparadores toman la lista de pedidos y la leen. Al mismo tiempo, se cuentan la actividad de los artículos, como lo están haciendo acá las personas inventariando. Las actividades de desplazamiento y recogida continúan hasta que se acumulan todos los productos de la lista de pedidos. Aunque se realice el mismo pedido, el rendimiento del picking puede variar en función de las actividades de cognición del preparador. Muchos errores de preparación de pedidos se producen al contar o identificar los artículos. Las etapas del picking. Primero, preparación. Segundo, el recorrido. Tercero, la extracción. Y por último, verificación del pedido preparado. Con todo esto para evitar errores. Cuando hablamos de preparación hay que tener en cuenta recolección de datos, preparación de equipos requeridos. Cuando hablamos del recorrido, es desde la zona de operaciones hasta el punto donde se ubica el producto. Desde el punto de ubicación, regreso a la zona de operaciones. Cuando hablamos de extracción, es llamado también retiro. Es la actividad de posicionarse donde se encuentra el producto a piso o en altura. Hace una extracción, recuento de producto y devolución sobrante si es en el caso que se presente. Cuando están haciendo extracción, verificación, conteo, traslado, todas estas cuestiones. En la verificación del pedido, uno mira el control, el embalaje, el acondicionamiento en que están las cajas, el precintado, el pesaje y el etiquetado. El traslado a zona de expedición y clasificación por transportista en destino de acuerdo a la mercancía, de acuerdo al lugar y de acuerdo al producto. Elaboración del parking del transporte al transportista. En relación al parking, esto corresponde a las acciones de envase y embalaje. Este proceso hace parte de forma directa de picking, que recordemos es de donde se alista el pedido. El proceso de embalaje, de acuerdo con el sector que se realiza, adquiere mayor relevancia y desempeño. Es así como, por ejemplo, en el sector de alimentos, cerámica, plásticos, electrodomésticos y mensajería, requiere cumplimiento estricto en el embalaje de las mercancías. Las necesidades son diferentes en cada producto, buscando que el momento de ser transportadas conserven todas sus propiedades o características del producto. Es necesario respondernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el picking y el packing? Son dos diferentes. Aunque son dos procesos diferentes, ellos son completamente complementarios. Ellos van así de la mano, ya que el picking prepara el pedido antes de ser empacado y después el packing se encarga del embalaje del producto. El packing y el picking son tareas de vital importancia, ya que un error durante estos procesos puede ocasionar entregas incorrectas, daños en la mercancía o retrasos de la entrega. Adicionalmente, estas áreas son las que condicionan fuertemente el nivel de servicio del cliente. Hay que saber diferenciar el picking del packing. Los modos y medios de transporte, conceptos de operación.
A medida que los sistemas de transporte y logística sigan integrándose, su impacto en el entorno físico, puede ser en el aire, en el agua y recursos terrestres, será más complejo. La globalización económica, la agilidad de la fabricación, la rapidez de la entrega y la administración de la cadena logística están creando una mayor demanda de servicios de transporte intermodal y de infraestructura de transporte multidonal para hacer frente a los impactos ambientales. El sector del transporte, sus clientes y partes interesadas deberán pasar de estrategias basadas en el cumplimiento de normatividad a otras que hagan hincapié en la gestión ambiental proactiva. Características y modos de transporte. Yo les había comentado ya en clase anterior esto, donde le hablaba de los modos, de los medios de transporte. Los sistemas de cómo se moviliza la mercancía de un lugar a otro se denomina modo. Puede ser aéreo, marítimo, carretero o ferroviario. Está dado por la combinación de redes de vehículos y operaciones. Ahora, el tipo de ley y es de acuerdo al modo de la selección del producto. Puede ser por camión, buque, avión y tren, como se lo decía acá. ¿Qué define estos dos modos y medio? Preparan la carga según el envase, el embalaje y el cubicaje. Para seleccionar el modo de transporte adecuado, se debe tener en cuenta la capacidad de carga y los modos que se pueden utilizar, evaluando aspectos que describan, comparen las alternativas para estructurar los costos. Entre ellos se encuentra la velocidad de circulación, de disponibilidad, de confiabilidad, de capacidad y de frecuencia. Algunos de estos elementos presentes para realizar el análisis de diferentes alternativas son: está la velocidad de circulación, está la disponibilidad, está la confiabilidad, está la capacidad y está la frecuencia, como se los decía acá arriba. Ustedes saben que para cada producto hay un medio diferente. El marítimo, el terrestre pueden llevar toda carga de producto. El aéreo no, son específicos. Por ejemplo, las cargas no perecederas de las delicadas, porque obviamente se tiene más velocidad, más rápida y llegan en menor tiempo. Un ejemplo, en cambio, por el agua o por la tierra pueden haber todo tipo de mercancías dependiendo del lugar de destino, nacional o internacional, que puedan llegar justo en el tiempo que lo deseen. Mira que dice los tipos de carga. Se los dije que eran el general, granel, mercancía peligrosa, perecedera, eh, valiosa tilboren, tránsito, pesada voluminosa, animales en pie. Estas son las que yo le había explicado anteriormente y la clase pasada. Los diferentes tipos de cargas se regularían o se regulizan mediante el organismo denominado Logis Comics. Es el sistema de inteligencia comercial para la gestión y el análisis del comercio exterior, que permite tomar decisiones en los negocios internacionales. Usted podrá consultarlo en la biblioteca del SENA, los tipos de carga de acuerdo con este sistema de regulación. El plan de ruta. Para diseñar y optimizar y planificar las rutas de transporte debe conocer primero de primera mano la investigación ante todo, el tipo de carga, el vehículo que la va a llevar, el área y la concurrencia de tráfico en el destino del producto. Por eso uno tiene que saber especificar el tipo de carga, en qué tipo de transporte va, porque no todos tienen las mismas comodidades y tienen la estructura que el producto necesita. Invierte en varios elementos. El principal obviamente es la tecnología. Ustedes saben que las cargas tienen que ir vigiladas, inspeccionadas y seguras. Un software que cubra todas las necesidades requeridas durante el proceso, durante el tiempo del trayecto, el desgaste de los vehículos y mejor entrega al cliente, lo que refleja un servicio al cliente. Acuérdense que esto se hace también a través del GPS. Todo esto se puede alcanzar observando la información donde se encuentran los productos a despachar, clientes a servir, a agradar, cantidades de carga transportada, entre otros.
Al elaborar un plan de ruta, los administradores pueden verse en dificultades en el proceso de las variables que se deben tener en cuenta, impidiendo su efectividad, operatividad y comercialización. Esto lleva un desafío aún mayor para las planificaciones de los manuales de ruta, evitando la proyección real de estas variables. Por ejemplo, mira, aquí hay un plan de ruta. Las rutas, la entrega múltiple, la variación de volúmenes y pesos, los tiempos de entrega y los días, las leyes de las ciudades, las restricciones de entrega, los clientes esparcidos en una amplia zona gráfica, las diferentes características de la flota a utilizar. Ya ven, hacen mucha referencia en el transporte que utilizan para transportar la mercancía, como hay unos con toneladas, volumetría, trailers, refrigerados, con compartimientos distintos, tanques, entre otros. Y las diversas características físicas de los muelles y los clientes. Documentación internacional. El agente de carga marítimo es el encargado de transportar mercancías a través del mar, la parte marítima, y son los entes autorizados del manejo de las legislaciones nacionales para su intermediación ante las autoridades portuarias y marítimas en el manejo de la carga por este modo. Datos curiosos marítimos. El transporte marítimo mueve el 90% comercio mundial. El buque más grande puede costar más de 200 millones de dólares. El transporte marítimo es el más amigable con el medio ambiente al compararlo con los aviones o los camiones. En un momento dado hay más de 20 millones de contenedores siendo transportados por los océanos del mundo. Yo pienso que este es el medio más grande para la transportación e importación de productos a nivel internacional y nacional. El motor de un buque es 1000 veces más poderoso que el motor de un automotor familiar. Un buque grande puede transportar hasta 11.000 contenedores. Si se pusiera uno tras otro, mediría más de 70 kilómetros de largo. Agentes de carga. Encargados de brindar apoyo y asesoría en el transporte aéreo. Deben ser certificados por la Agencia Internacional o la Agencia Internacional de Agentes de Carga Aérea IATA. Ofrecen asesorías de rutas, documentaciones, capacidad de carga dentro del avión, entrega de productos y acompañamiento hasta el destino final. Los agentes de carga marítima y aéreo pueden cumplir la función de consolidar la carga de un mismo destino para despachar las mercancías en bloque con una sola guía, área o un solo conocimiento de embarque y con un solo transportador. Esta labor resulta de mucha utilidad, pues el agente logra una tarifa especial ya que maneja pesos, volúmenes y mayor tamaño. Cuando hablamos del agente de carga terrestre, este es de carga aérea. Este agente debe asegurar que el envío de la carga se ajuste a todas las normas nacionales vigentes. En el caso que estemos en Colombia, el Ministerio de Transporte además le presta ayuda al cliente para el traslado de la mercancía por vía terrestre y las transacciones fronterizas. Cuando hablamos de agentes de carga ferroviarios, cuando hablamos de los trenes, son los encargados del transporte de carga por tren. Efectúa la elaboración del conocimiento del embarque, manejo de la carga, documentación, uso de espacio de carga y suministro de tarifas, entre otros. En la actualidad existen empresas que tienen un departamento de transporte logístico y hacen las actividades propias del agente aduanero, aunque normalmente son las grandes empresas quienes implementan estos departamentos. Para aquellas pequeñas, medianas empresas deben contratar dichos servicios. Es importante que tengan en cuenta servicio del agente de carga que no incrementen los costos de transportación, la capacidad de buscar opciones de transportación y obtener las mejores tarifas, que tengan experiencia para brindar mejores soluciones cuando se presentan problemas, que mantengan actualizados en legislación aduanera, tribulación, certificados y medios de transporte, rutas, tarifas y líneas, que se practiquen los valores de honestidad, ética y justicia, entre otros. Los agentes de carga en cualquier modalidad ofrecen soluciones integrales para resolver problemas logísticos y de transporte. La principal función de los agentes de carga es brindar soluciones integrales de logística y de transporte de las empresas, de forma que solo se preocupan por cumplir lo que mejor saben hacer, sus productos y servicios.
Aquí hay otra invitación. Invitamos a cumplir la página de ASONAP, en donde podrán tener información detallada respecto a autoridad marítima, legislación aduanera y sector portuario, términos que hacen parte del comercio exterior vigente, para que tengan en cuenta. Bueno, los voy a dejar de compartir. Este es el tema. Estos son los temas. De igual ahora yo les voy a mostrar la ficha de aprendizaje. La guía de aprendizaje a realizar. Número 2, AP2. Proceso de formación logística. Vamos a comenzar acá. Un momento. Qué raro que me dicen que acá hay dos. Aprendices, yo estoy en la clase, yo tengo a Diana Londoño, la clase pueden entrar, o sea, yo no voy a permitir, simplemente yo tengo la opción de que entren libre. Yo les mandé el link ahí, ya yo terminé y después voy a seleccionar las evidencias que me van a presentar. ¿Quiénes están acá? Hola. ¿Quiénes están? ¿Hay alguien? ¿Quiénes están por acá?